Muy buenas tardes a todos los hermanos del Seminario Teológico San Agustín en Túqueres. Que Dios les bendiga. En este momento deseo compartirles a ustedes todo lo referente a el punto que nos va a tocar para esta sesión, que es de la página 87 hasta la página 153. Página 87 a la página 153. Y vamos a estar hablando en este momento de los profetas mayores. Pues bien, queridos hermanos, en esta sección vamos a tener pues el estudio acerca de los libros proféticos del Antiguo Testamento. A estos libros que vamos a comenzar se les llaman profetas mayores, no porque estos profetas sean más que aquellos a quienes se les llama profetas menores, no, sino porque estos libros son más extensos, como en el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. Entonces, por esa causa se les llama profetas mayores. Bien, hermanos, la literatura que comúnmente se le llama apocalíptica fue, digamos, como una especie de género de literatura que tuvo, pues, digamos, un realce, una forma o manera de, digamos, de esplendor en el periodo intertestamentario. Por otra parte, esos hombres de Dios, hablando de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, cuando tuvieron ese encuentro con Dios, que Dios los llamó a ese santo ministerio de la profecía, hermanos, ellos, digamos, con su ministerio llevaron, o más bien transformaron el concepto que se tenía de Dios en aquel entonces. Miren ustedes que el pueblo de Israel era una nación que casi siempre pasaba apartada del camino del Señor, ofendiendo a Dios, haciendo su propia voluntad, caminando o corriendo detrás de los ídolos. Entonces ellos llevaron este mensaje de la palabra contundente, fuerte, firme al pueblo, el cual tenía esa necesidad de escuchar la revelación de Dios. Ahora, la base, el cimiento de esta revelación de Dios, o sea, de las profecías bíblicas de estos profetas, lleva como carácter, ese carácter y ese poder del reino soberano del Dios Trino, Jehová o Yahvé, en la historia de el pueblo de Israel sobre todo, pero también para los demás seres humanos de esta tierra. Algo importante que puedo compartirles, y es que esas profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel no solamente, hermano, incumben al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, a todos
los seres humanos. Dios es todopoderoso y una de las cosas que tenemos que ver con claridad es eso, que Dios es soberano. Él es absolutamente soberano. No hay otro Dios fuera de Él. Solo en Dios se puede encontrar el sentido de la vida. Solo en Dios se puede encontrar el orden y la capacidad para podernos mover en esta tierra. Cuando el pueblo de Dios se aparta del camino de su Señor, realmente las cosas van mal. Las cosas irán mal. ¿Por qué irán mal? Porque en Dios solamente el hombre tiene sentido. El hombre sin Dios vive una vida de caos, de confusión y de tristeza. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel cuando se apartaba de su Dios. Y era por eso que entonces los profetas tenían esa responsabilidad de mostrar al pueblo la revelación divina, como la exhortación, el castigo, pero también la consolación para aquellos que eran castigados y se volvían al Señor. Y también, hermanos, Dios a través de esas profecías y de esa revelación divina le mostraba también la prosperidad, le mostraba la bendición cuando el pueblo vivía conforme a las Escrituras. Miremos una cosita importante, quiero leerla. Si uno toma versículos aislados de los profetas y los une de modo que de tal forma que obtiene profecías que prueben la veracidad de la Biblia o de Jesucristo en la profecía, se crea la impresión de que la profecía es historia escrita con anticipación a los hechos. ¿Qué significa esto? Hermanos, recordamos que Dios es soberano, soberano absoluto, grande, todopoderoso, y que todas las cosas que ocurren es por su soberana voluntad. Hermanos, esto significa que Dios conoce el futuro del hombre, conoce lo que va a suceder, conoce aquello que está ocurriendo, no porque esté fuera del alcance soberano de Dios, sino porque Él lo ha decretado para que ocurra tal como así lo ha designado en su soberana voluntad. Sin embargo, cuando uno estudia a los profetas, como dice el texto, este concepto romántico se disipa rápidamente. Es necesario escarbar, expulcar capítulo tras capítulo de estas profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, sin ninguna relación con el futuro, pero para encontrar un solo versículo que sea de tipo de profecía predictiva. El punto clave para entender una profecía es comenzar con la intención del autor. Qué interesante. O sea, ¿qué significa esto? Que aunque las profecías y los escritos bíblicos son de carácter divino, la Escritura está mostrando también el carácter del autor. Está mirando también la intención. Está mostrando, hermanos, aún las debilidades del escritor. Está mostrando la forma como habla,
de acuerdo a su cultura y de acuerdo a su estatus social. Esto es lo extraordinario de las Escrituras. Porque la Escritura, aunque es de contenido completamente divino, inspirada por el Espíritu Santo desde Génesis a Apocalipsis, no obstante, fue escrita por hombres santos, hombres que temieron a Dios, que amaron a Dios, pero que tenían debilidades, incongruencias, que tenían pecados, como todos los demás mortales. Ahora, el profeta dirigió el mensaje a un pueblo en particular, viviendo durante un tiempo específico que estaba pasando por eventos también específicos. ¿Cómo así? Cada profeta hablaba su mensaje, se dirigía al pueblo de acuerdo al estatus del pueblo, de acuerdo a lo que estaba sucediendo en ese momento en el pueblo. El profeta no hablaba fuera de foco, fuera de orden. Cuando hablaba el profeta era por inspiración divina y mandado por el Señor para hablar a ese pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y hablaba cosas concretas, específicas de lo que estaba sucediendo en ese momento, de acuerdo a los pecados o de acuerdo al sufrimiento o de acuerdo al momento de la vida real que estaba sucediendo. Entonces el profeta dirigía sus palabras al pueblo para alentarle, para exhortarle, para castigarle y para consolarle, como también para dar la bendición si estaban viviendo conforme a la palabra. De manera que las palabras y los escritos reflejan el tiempo que vivió el profeta. Aquí hay que tener en cuenta unas cositas, y son las siguientes. Muchos, la mayoría de evangélicos, no puedo llenar todo esto así, no puedo hablar de todos porque habrá algunos que están centrados en las Escrituras, pero son muy pocos. Pero la mayoría, digamos que conjugan o traen al presente a la Biblia, como si la Biblia hubiera sido escrita con un lenguaje latino u occidental, con cultura occidental. No. Las palabras de cada libro de las Escrituras están reflejando el tiempo que vivió el profeta, que vivió el escritor, de acuerdo a su estatus, o sea, su estatus personal. De pronto, habían profetas que estaban en la corte de un rey, o también eran agricultores, otros eran ganaderos, etc. Entonces, las palabras escritas en cada libro reflejan el estatus, la personalidad, el temperamento del profeta. Pero también está reflejando y está mostrando la cultura, la vivencia del pueblo del entonces. Está reflejando eso, mis hermanos. De manera que nosotros tenemos que ir a las Escrituras con una mente, con un corazón en el cual debe estar dispuesto a entenderla tal cual como fue escrita y no mirarla en un contexto occidental
porque de lo contrario entonces vamos a cometer graves errores de interpretación bíblica. Ahora, mirando el mensaje de la palabra, demarcado en estos libros proféticos, Dios habla su mensaje también para el futuro. Las profecías, o más bien la profecía, es el mensaje de Dios para el presente, visto en el contexto de su propósito redentor en curso. El Dios del cielo, el Todopoderoso, no solamente fija su mirada al futuro de las personas, sino que tiene que ver con el cuidado de sus hijos, de su pueblo en el presente. Ahora, en casos excepcionales, como dice el autor del libro, Esteban de Bries, en casos excepcionales, él da detalles bastante precisos en cuanto a lo que va a hacer, en cuanto a lo que va a ejecutar. Pero aún en esta instrucción, generalmente llamada profecía predictiva, el elemento de predicción está casi siempre ligado a la situación actual. ¿Cómo así? O sea, cuando el Señor hablaba o daba una profecía acerca de juicios, sobre todo de juicios para esta tierra, lo hacía con base a los elementos que estaban sucediendo en el presente, a las cosas que estaban ocurriendo, o más bien que estaba haciendo el pueblo de Israel en el presente. Entonces, nunca la profecía, desde el punto de vista predictiva o futurista, estaba desligada de los actos presentes del pueblo de Dios. El profeta habla de lo que tiene significado para los oyentes. Esto quiere decir que cuando el profeta hablaba, cada persona podía comprender, entender qué era lo que estaba hablando el profeta. Inmediatamente el pueblo relacionaba las palabras del profeta con los actos que estaban cometiendo el pueblo de Dios. No se olvida de ellos repentinamente y pronuncia una profecía sobre el porvenir. Entonces, ¿qué sucede con esto? El pueblo siempre estaba expectante. Expectante en dos formas. Uno, para obedecer, o dos, para seguir con su corazón contumaz y rebelde, de tal manera que podía seguir pecando. Pero ninguno de los del pueblo, esos dos bandos, o sea, el que quería obedecer, o más bien, el que quería apartarse del pecado y escuchar la voz del profeta, o aquellos que escuchaban la voz del profeta y querían seguir pecando de una manera contumaz. De igual forma, en estos dos casos, el pueblo era consciente de todas las palabras que estaba hablando el profeta. De todas las palabras que hablaba el profeta. Esto significa, queridos hermanos, que no hay nadie inocente delante de Dios. El entendimiento de dicha información debía llamar al pueblo a un cambio en el pensamiento y en la conducta que tenía delante de Dios. El propósito de Dios enviar profetas al pueblo
era precisamente ese: cambiar la mentalidad, hacer cambios de paradigmas en la vida espiritual del pueblo, que hubiera cambios espirituales, cambios en la vida de cada individuo del pueblo, que el pueblo pensara, hablara y actuara conforme a la voluntad de Dios. Ese era el propósito del profeta. La finalidad de la profecía y el propósito del profeta era que el pueblo se volviera a Dios, que el pueblo llegara a Dios, que el pueblo caminara haciendo la voluntad de Dios. Ante esta introducción, vamos a hacer una corta conclusión, como lo dice el libro, en lo siguiente: no se puede negar que el propósito redentor de Dios culmina en Jesucristo. O sea, todo lo que hablaron los profetas del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo nuestro Señor. Y ese propósito redentor, desde el Génesis hasta Cristo, precisamente apuntaba al Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto quiere decir que el centro de las escrituras divinas de Dios, o sea, su palabra, la Biblia, es Jesucristo. Toda profecía debe de alguna manera señalar a Cristo. Lo que acabo de decir, todo apuntaba a Cristo, todo lo que decían los profetas, lo que decían los salmos, todo aquello apuntaba a Cristo. En este sentido, Él cumple las profecías del Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de la profecía. O mejor dicho, la profecía se cumple en Él o a través de Él. Pero para comprender mejor esta culminación, como dice el autor, tenemos que comenzar por la raíz de las profecías. Por lo tanto, quiero decirle lo siguiente: por los tiempos cuando fueron creadas o dadas estas profecías, nosotros comencemos a hablar de ellas de manera pertinente y de manera puntual. El punto clave aquí, para entender una profecía, es comenzar con, número uno, el entendimiento de lo que Dios hizo y de lo que iba a hacer. ¿Qué debía producir en el pueblo? Eso era el propósito de las profecías. Entender la clave, el punto clave es ese: entender una profecía y comenzar con el entendimiento de lo que hizo Dios y de lo que iba a hacer y de lo que iba a producir en el pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a hablar un momentico de, entonces, así a grosso modo, del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías es considerado, hermanos, como uno de los libros más ilustres, más refinados. Era un libro, digamos, si se puede llamar, pulcro, refinado, excelente. Además, este profeta Isaías era un hombre, o fue un hombre, digamos, que después de tantos siglos influenció en la vida de Juan Bautista. O sea, Juan Bautista lo citó mucho, y no solamente lo citó, sino que
Juan Bautista se inspiró, se motivó a vivir de acuerdo a las palabras del profeta. Ahora, Jesús y los autores del Nuevo Testamento, cuyas obras citan unas 411 veces a Isaías, sin duda, como dice acá, la medida del hombre ha sido determinada en gran parte por la medida de su obra, o sea, la de Isaías, que fue un gran profeta, hermanos. Era un hombre muy, ¿cómo le digo?, consagrado a Dios, un hombre de Dios, pero era un hombre muy preparado también. Él estuvo en la corte del rey. Pero miremos de dónde viene Isaías. ¿Quién era él? Isaías era hijo de Amós y era de la tribu de Judá. Se supone, se cree que era oriundo de Jerusalén. Ahora, el ministerio de él llegó hasta los días de Usías, del rey Usías, en el año 740 a.C. Además, a lo largo de los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, se presume que hasta el año 701 a.C. Les quiero decir una cosita. Miren ustedes, si ustedes notan el libro, cuando se cita los tiempos, los años, por lo menos se habla de la muerte de Usías en el año 740, pero se dice que él estuvo, predicó o fue profeta en el tiempo de Jotán, Acaz y Ezequías, hasta el año 701. ¿Por qué ustedes notan eso? O sea que en la era del antiguo pacto, o sea del Antiguo Testamento, los años venían de arriba hacia abajo. Esto es 740, 739, 738 y así hasta llegar al año 0, que fue en el tiempo en que Jesús nació. Esto quiere decir que Jesús partió la historia de la humanidad cuando Él vino a esta tierra. Entonces comienza de ahí en adelante el año 1, el año 2, el año 3, hasta llegar a nuestro tiempo. Ahora, muchos creían que Isaías era un profeta de la corte de Israel, por lo que le dije ahorita, porque estaba ahí al lado del rey, llamémoslo así en ese sentido. La tradición registra que Isaías era primo de Usías, o sea del rey Usías, que gobernó en el año 740. Él era familia de él. El acceso libre a la presencia del rey, como lo dice Isaías 7:3, y a la del sacerdote en el capítulo 8, versículo 2, apoyan esta tradición de que era un profeta que estaba en la corte del rey. Por eso se dice antes de que Isaías era un hombre o un profeta muy ilustre. Era una persona, digamos, si cabe decir el sentido refinada, ya por estar allí en la corte del rey. No era cualquiera el que estaba en la corte del rey. Bien. Isaías dice que estaba casado con una profetisa y tuvieron 2 hijos de esta unión, como lo dice el capítulo 7, versículo 3 y capítulo 8, versículo 3. La tradición informa que Isaías se tornó en mártir al ser aserrado en 2 partes durante el tiempo de Manasés, como lo dice Hebreos 11:37. Esto significa que Isaías murió a manos de Manasés. Manasés era un hombre sanguinario,
diabólico, era un hombre muy idólatra, pagano, muy terrible era este hombre. Seguramente vamos a hablar más adelante de este rey que fue tan terrible. Ahora, Isaías poseía, como dice acá, un sentido de la misión como resultado de la vocación divina. Capítulo 6, versículos 8 al 10. Esto significa que Isaías fue un hombre muy, ¿cómo le digo?, entregado al servicio de Dios. Tanto así que al libro de Isaías se le llama el protoevangelio. O sea, se le llama que es el evangelio de Isaías, por tener su contenido muy extenso acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, todas las profecías, en su mayoría todas prácticamente, hablan del Redentor, de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, a pesar de sentirse indigno, él en principio creía que Dios lo había limpiado. Lo había limpiado. ¿Ya? Que lo había limpiado de sus pecados. Él creía eso. Y es que eso lo debe sentir todo cristiano. Todo cristiano debe sentir que no somos dignos de estar en la presencia de Dios. ¿Ya? No somos dignos. No somos merecedores de la gloria de Dios. No somos sino gusanos delante de la presencia de Dios. Pero a la vez él creía que Dios le había perdonado sus pecados. Que Dios es misericordioso y compasivo para perdonar el pecado y estar delante de su presencia sirviéndole. Ese es el sentido que todo cristiano hoy debe tener. Primero, que si estamos en la presencia de Dios adorándole, si estamos en la presencia de Dios como hijos de Él, salvados y redimidos por la sangre de Cristo, no pensemos que es que lo merecemos. No pensemos que nosotros somos dignos de estar allí en la presencia de Dios. Todo lo contrario. Somos miserables pecadores que lo que merecíamos era la muerte. Y además de eso, apartados por la eternidad en el juicio, en el fuego eterno del infierno. Pero a Dios se le ha placido salvarnos y perdonarnos, como lo dice Isaías 6, 8 al 10. Que Él quiere que tú y yo estemos en la presencia del Señor. Y que nosotros, por su bondad y por su misericordia, podamos servirle, tanto hombres como mujeres, servirles llevando ese mensaje maravilloso, salvador, extraordinario a todas las personas que no le piden a Él. La misión de Isaías era muy difícil, era muy cruel, bastante difícil en la época. ¿Por qué? ¿Por qué era difícil? Ahora, más adelante se lo voy a decir. Y quedó pasmado, como dice el autor, ante su naturaleza y extensión. Los hombres que puso a sus hijos, Shear, Hasub
un remanente volverá. Óigame bien, los nombres que puso a sus hijos. El primer nombre es Shear Hashub, que significa un remanente volverá. Y en particular, el que le diera al menor, Maher-Shalal Hashbaz. Este nombre significa el despojo se apresura, la presa se precipita. ¿Por qué estos nombres? Porque Dios iría a derramar juicios sobre la tierra. Son indicativos de esa misión que Dios le encomendó a Isaías. No era fácil, hermanos. La vida de estos profetas, y en especial la de Isaías, no era fácil. Recordemos lo que dije anterior, como lo expresa el libro. Fue muerto por manos de Manasés. Fue aserrado, partido en dos, por predicar al nombre de Dios, por hablar en contra del pecado. Y aquí me quiero detener un poquito para decir esto. Aquellos profetas nunca tuvieron temor de sufrir por la causa de su Dios, y mucho menos la de morir. Ellos no se pertenecían. Y ese debe ser el sentido que cada uno deba tener en su corazón. Que tú y yo no nos pertenecemos. Ahora somos de Dios. Y debemos estar dispuestos, número uno, a predicar su palabra, a predicar su evangelio. Pero en esa predicación, llevando el mensaje de Dios a los perdidos, vamos a encontrar enemigos del evangelio. Y por ende, si son enemigos del evangelio, serán enemigos nuestros. Esto significa que vamos a encontrar persecuciones, peligros, ataques de todo tipo, difamaciones, inclusive hasta la muerte. Esto significa que tú y yo, si nuestro sentir y nuestro corazón nos dice, o más bien, si el Espíritu Santo nos da testimonio de eso, de que realmente somos hijos de Dios, estaremos dispuestos a morir por la causa de Cristo. Estaremos dispuestos a sufrir oprobio, vituperio por la causa del Señor. De manera que, hermanos, la misión de Isaías no fue muy fácil. No fue fácil. Fue un momento tan cruel, tan difícil. Todos los profetas sufrieron mucho. Todos los profetas sufrieron demasiado. Y para recordarte los nombres de los dos hijos de él, estaban vislumbrando, estaban radiando el carácter de la misión de Isaías, de lo que él estaba profetizando y de lo que le vendría al pueblo por causa de su pecado. Entonces, querido hermano, el apóstol Pedro dijo unas palabras: no nos sorprendamos por el fuego de prueba que nos sobreviene. Cuando estés pasando por momentos difíciles, no porque te metas en problemas, porque ya ahí no tiene sentido que sufras. Porque si estás sufriendo por meterte en problemas, no tiene ningún sentido. O sea que estarías pagando o viendo los resultados de tus propios hechos. Pero si sufres por la causa de Cristo, si sufres por la causa del Evangelio, dice: encomienda vuestras almas
al Dios de los cielos. Encomienda tu vida a Dios. Y deja que Dios obre en tu vida. No protestes, no te quejes, no te entristezcas porque te vienen pruebas por causa del Evangelio. Una de las cosas que sí quiero compartirles es que no debemos ser cobardes. Cobardes como cristianos. No debemos ser cobardes para llevar el mensaje del Evangelio. Isaías demostró valentía, demostró que Dios estaba con él. Isaías demostró que amaba a Dios con todo el corazón. Hablemos un poquito de los tiempos en que Isaías vivió. Durante los tiempos de Usías, ya se lo dije que era primo de Isaías. Entonces, durante los tiempos de Isaías, Judá recuperó mucha de la prosperidad y también de la fuerza que no había experimentado de los tiempos de Salomón. Hay que recordar que Salomón fue un hombre que fue muy opulento, gastó mucho dinero en el aparato del Estado, fue un hombre que se dio todos los lujos habidos y por haber, y esto tenía en bancarrota la economía, las finanzas de la nación. Pero con esta prosperidad que ahora estaba experimentando Judá en los tiempos de Usías, vino la opresión, vino la injusticia, la avaricia, la corrupción y la formalidad de la religión en la nación de Judá. ¿Cómo así? Miren, es maravilloso cuando el pueblo de Dios comienza a prosperar en la parte financiera, material. Pero casi siempre cuando el pueblo comienza a tener un estilo de vida holgado, un estilo de vida, de abundancia, esto hace de que el pueblo se relaje, de que el pueblo no espere en Dios, no confíe en Dios, no ame a Dios, no ore a Dios. Comienza a olvidarse de las escrituras, de su santa palabra. Y entonces comienzan a confiar en las riquezas, en lo que tienen. Pues ya no hay necesidad por qué orar, lo tienen todo. Hay carro, hay casas, hay un buen empleo o hay un buen negocio, hay edificios. De todo hay. No hay nada que falte en la despensa de la casa. Hay buena salud, hay buena seguridad social. Entonces, ¿por qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué me voy a dedicar a orar hasta medianoche o en la madrugada a levantarme a orar de rodillas y esperar y confiar en Dios? ¿Para qué si yo lo tengo todo? Y esto trajo como resultado opresión. El pueblo comenzó a abandonar la justicia de Dios y comenzaron a oprimir al pueblo, al menesteroso, al pobre. Aquellos que tenían comenzaron a oprimir a los demás. Entró la avaricia, como dice aquí el autor. Cada quien, hermano, hacía todo lo posible por tener más y quitar aún lo poco que tenían. Entró la corrupción en el Estado. Y ya ustedes saben qué es corrupción. ¿Qué es corrupción? Se roban los dineros públicos. Los funcionarios del Estado comienzan a enriquecerse a costa de
el dinero de los impuestos. Y entonces comienza a menguar el progreso de la nación. Ya no hay una buena salud, no hay buenas carreteras, no hay justicia, no se está aplicando la justicia. Pero lo peor de todo es que comenzó a entrar en el tiempo de Usías la formalidad, o más bien el formalismo en la religión. Comenzaron, como dije hace un momento, dejaron de orar, dejaron de estudiar la Torá, o sea, la ley de Dios, los cinco libros de Moisés, los demás profetas. Ya no les importaba, ya comenzaron a olvidarse, ya no había esos tiempos devocionales con Dios, ya no se guardaba el día de reposo como tal. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Comenzaron a abandonar a Dios. Comenzaron a vivir de acuerdo a sus propios pensamientos, de acuerdo a sus propios intereses. La vida, óigame bien, y la religión, o más bien la religión y la vida diaria, fueron disociadas, o sea, comenzaron a separarse. Ya no tenían un corazón devoto a Dios. Ya la vida de cada ciudadano, desde el más grande hasta el más pequeño, o sea, desde el rey hasta el ciudadano de a pie, vivían una vida completamente desordenada en el pecado. Había mucha idolatría, había mucha prostitución sexual, había una cantidad de cosas, injusticia, como le dije al Señor. Entonces eran unos asuntos disociados entre la religión y la vida diaria, creando un progreso que tocó lo material más que producir un desarrollo espiritual. Se parece tanto esta situación de Judá en el tiempo de Usías y en el tiempo de Isaías a lo que está pasando hoy en la iglesia, hoy en las iglesias que comúnmente se llaman cristianas, evangélicas. Todas propenden, el enfoque que tienen no es las riquezas espirituales, la de buscar a Dios, la de vivir apartado del pecado, agradando a Dios, haciendo su voluntad y predicando el evangelio. No. Para la mayoría de estas iglesias, la bendición espiritual consta o está alineada a todo lo material. Una persona o las personas que llegan a una iglesia van con la esperanza de que Dios los bendiga materialmente, que el que no tiene casa pueda recibir una casa, el que no, si tiene una casa pero no tiene carro, entonces, bueno, quiero dejar la moto o la bicicleta para que Dios me regale un carro, y así sucesivamente. Ellos asocian la salvación de Cristo con los bienes materiales, pero en ninguna parte la Escritura habla de estas cosas. Eso es lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Usías, rey de Judá. El ministerio de Isaías coincidió con una época en la que tuvieron lugar una serie de eventos importantes, más que en cualquier otro periodo en la historia israelita. Y era que habían algunos, digamos, poderes, algunos, gobiernos que estaban al lado de ellos que les estaban atormentando.
Y cuando el pueblo de Dios se apartaba del Señor, el Señor levantaba a esos pueblos para castigar a la nación. Había un poder en el horizonte llamado los asirios. Hubo un hombre llamado Tiglat-Pileser, el cual pues llegó al trono en el año 700 antes de Cristo. Y ha de creer que este hombre, este rey asirio, subyugó al reino del norte y al reino de Judá. Cuando hablamos al reino del norte, estamos hablando del reino de Israel, porque para esa fecha ya Israel estaba dividido, o sea, en la nación de Judá y la nación de Israel. La nación de Judá el componente de esta nación era muy pequeña, eran dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y su capital era Jerusalén. Y la nación de Israel, que fue la que se dividió, fue numerosa la cantidad de tribus, fueron 10 tribus, y pusieron como capital a Samaria. Entonces a esto se le llamó el reino del norte. Pero no solamente Tiglat-Pileser subyugó, maltrató a Judá, pero también lo hizo con Israel. Con Israel lo hizo, incluyendo, como le dije, al reino del norte, que en ese momento estaba bajo el mando de Manahem, rey de Israel. Bien, eso lo dice, y debe buscar lo que dice la Escritura en Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 19. Ahora, para ese entonces, se aliaron, hubo una confederación una alianza, hubo un convenio en su contra por varios estados pequeños, varias naciones pequeñísimas, incluyendo a Israel, pero no a Acaz de Judá. O sea, se unieron varias naciones, entre esas estaba la nación de Israel, para atacar a los asirios. Ahora, Judá no quiso salir a la guerra. En ese tiempo el rey era Acaz. En cuanto a Acaz, dice el autor acá, por supuesto la Escritura también lo dice, la coalición se volvió en su contra. O sea, no ayudó para nada. Y planeó derrocar la dinastía de David. O sea, esa coalición de esos reinos pequeños, incluyendo a Israel, se unieron no solamente para atacar a los sirios, sino también para atacar a Judá y matar al rey Acaz y acabar con la dinastía de David. ¡Wow! Que son palabras mayores. Ahora, contra el consejo de Isaías, Acaz buscó auxilio en Asiria. Asiria invadió la región superior del Jordán y se llevó a muchos de los israelitas a Asiria, según su política de desplazamiento poblacional.
Asiria estaba entonces a la puerta de Judá. Qué impresionante esto. Yo les pediría a todos ustedes para que estudien muy a fondo estos temas de historia bíblica, de la historia de los profetas y en especial del profeta Isaías. ¿Qué tal si pasamos un poco más abajo y hablemos del tema central de Isaías en su predicación, en sus profecías? Y es acerca de la doctrina de Dios, del Santo de Israel. Vamos a mirar entonces un poco sobre esto. Hay un elemento central en el mensaje de Isaías y fue la santidad a Dios, o más bien la santidad de Dios. Por supuesto, el pueblo tenía que ser santo. La propia experiencia de Isaías, la conciencia de su propio pecado y la concepción de la misericordia de Dios en su salvación. La santidad de Dios se convirtió en el fundamento de su mensaje para Israel. Qué importante esto. Y esas cosas son las que debemos meditar hoy nosotros como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué carácter lleva el mensaje de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es la esencia de nuestra vida, pero también cuál es la esencia de nuestro mensaje? Les recuerdo que nadie puede dar lo que no tiene. Si nuestras vidas son vidas vacías, vidas incongruentes, vidas divididas entre nosotros que decimos una cosa pero hacemos otra, realmente no tiene sentido esto. No tiene sentido. Y el elemento central del mensaje de Isaías fue la santidad de Dios. ¿Y qué quiso decir el autor de este libro, de esta materia, con eso? Y es que Dios es 3 veces santo. Así lo dice Isaías capítulo 6. Él es santo, santo, santo. Significando que Dios está apartado, está fuera de los límites o ámbitos del pecado del hombre. Él es un Dios trascendente, significando de que Él no puede tener relación con ninguna de sus criaturas que están en pecado. No, en absoluto, no. Él es santo. Y es por eso que Dios dice, sean ustedes santos como yo soy santo. La exhortación, no la invitación, sino la exhortación, la demanda, la exigencia de Dios es que nosotros seamos y estemos apartados para afuera o separados para afuera. En otras palabras, apartados del pecado, de la inmundicia, de la injusticia, de todo aquello que a Dios no le agrada. Y que tengamos conciencia, que seamos conscientes de la realidad de nosotros, que en la medida en que tú conozcas a Dios, también vas a aprender a conocerte a ti mismo. O sea, que realmente conozcamos y sepamos quiénes somos nosotros. Somos unos miserables pecadores.
donde dice ahí en la Escritura que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Esa es la condición de nosotros, de todos los seres humanos. Inclusive, ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos cristianos, no pensemos que si somos cristianos es porque lo merecemos, como dije hace un rato. No. O no pensemos de que Dios va a derramar sus bendiciones en nuestra vida porque ahora yo estoy viviendo así o de X manera. No. Si Dios te está usando a ti en su reino, te está bendiciendo, te está ayudando, te da la sabiduría para compartir su palabra, no pienses que eres tú. No pienses que es tu destreza, tu sabiduría, tu inteligencia. Todo lo que tienes y todo lo que tengo es porque el Dios del cielo nos lo da. Ahora, el fundamento de todo lo que vivas, de todo lo que hables y de todo lo que hagas, de todo lo que pienses, debe ser Dios. Dios es el fundamento tuyo y mío, como lo fue de Isaías. Y esa santidad, esa pureza de estar en la presencia de Dios era el fundamento del profeta. Pero también debe ser el fundamento de nosotros. La frase central que usaba Isaías era el Santo de Israel. Esto, de acuerdo al estudio, se menciona esa frase unas 25 veces en el libro de Isaías. Y en el resto del Antiguo Testamento se menciona 6 veces. Esa palabra santidad además significa apartados para, en vez de apartados de. Esa era la idea que estaba en la mente de Dios cuando llamó, libró y separó al pueblo de Israel de allá de la nación de Egipto para hacerlos un reino de sacerdote y gente santa, como dice el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y eso lo menciona el apóstol Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que esa palabra santidad no está cubriendo, o más bien no se está limitando solo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esa palabra es para nosotros. Nosotros debemos ser santos, puros, limpios delante de Dios. Esta es la relación, o más bien esta relación demandaba la fidelidad de Jehová o de Yahvé y la obediencia al código moral o espiritual como fue especificada en el pacto. Hermanos, ¿qué fue lo que dijo el Señor en los 10 mandamientos? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice el Señor en los 10 mandamientos? Veamos lo que dice la Escritura en el libro de Éxodo capítulo 20. Dice: yo soy Jehová tu Dios, Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A partir de ese momento en el que Dios estaba haciendo pacto con Moisés y con el pueblo de Israel, que le llaman el antiguo pacto, el pacto de Sinaí.
Dios le estaba estableciendo a su pueblo que Él era el Dios de ellos, que no había otro más fuera de Él, y que el pueblo debía solamente tenerlo a Él en su corazón, amarlo a Él, obedecerle a Él, servirle a Él y darle gloria a Él. Y además, esas palabras del versículo 2 de Éxodo 20 nos están diciendo allí, en ese preámbulo, de que Dios es el legislador por excelencia de su pueblo. Primero del Israel del Antiguo Testamento y ahora del Israel espiritual, que es la iglesia. Él es el que da sus leyes para que nosotros las vivamos y las cumplamos. Su ley, su palabra. Sabemos que como humanos, como personas terrenales, debemos cumplir con todas las normas que requieren la Constitución y la ley de nuestra nación y de cada nación, por supuesto, de donde sea cada creyente en el mundo. Pero tenemos que, por encima de todas las leyes que haya en un país, y en el particular nuestro país, debemos cumplir con la ley de Dios, su palabra, y hacer su voluntad. Vivir para Él, vivir para Dios. Vivir haciendo la voluntad de Dios. De manera que Dios nos ordena, nos requiere que vivamos en el temor de su ley, de su palabra, en el temor de su pacto. Pero miren ustedes, los israelitas habían separado la conducta moral de la práctica ritual. A ver, yo le llamaría no conducta moral, no, sino la conducta espiritual. La conducta espiritual. La habían separado de la conducta ritual. ¿Cómo así? Abandonaron toda su responsabilidad. Habían abandonado todos sus deberes para con Dios y se internaron a guardar y a cumplir mandamientos de hombres. Se separaron, digamos así, de la ley soberana de Dios, de la ley de Dios, de esa ley espiritual de Dios, por caminar y estar en las tradiciones humanas. Por ejemplo, cuando vieron a unos discípulos de Jesús que estaban comiendo, estamos hablando del pueblo judío en el tiempo de Jesús, cuando vieron que estaban comiendo sin lavarse las manos, de inmediato se pararon algunos, salieron corriendo y pusieron las quejas a Jesús. Mira, ¿no te das cuenta que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? O sea, para ellos era más importante tener las manos desinfectadas, limpias, lavadas con alcohol, lavadas con el gel ese que voy ahí, que su corazón que estaba podrido de pecado. ¿Cómo les parece? O sea, para ellos era más relevante lavarse las manos o tener las manos limpias que tener su corazón sucio. Ay, no les importaba eso. Y eso fue lo que estaba pasando en este momento con Isaías. Bien. El culto llegó a ser algo tan
tan vacío que el término impuro llegó a usarse más para referirse a la impureza ritual o ceremonial que al comportamiento inmoral o a la desobediencia de los preceptos de la Torá, o sea, de la ley. Lo que le estaba diciendo ahora, o sea, para ellos era más relevante todo lo ritual, y no su vida espiritual. Hoy por hoy muchas iglesias propenden, se preocupan por tener el culto más bonito, tener uniformes, danzas. El pastor debe estar bien encorbatado, bien ensacado, con un buen saco, un buen estilo, la esposa del pastor el mejor vestido. Los sugieres deben estar en corbata y deben estar con saco y vestido de paño. Los ancianos o los miembros del consistorio igual. Todas las personas deben llegar lo más hermosos y limpios, puros, en ese sentido físico o externo. Pero la pregunta, ¿cómo está la relación de esas personas con Dios? Con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué impresionante eso! Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tanta ceremonia, tanto protocolo y tener el corazón sucio? Y eso fue lo que dijo el Señor. Le digo a los fariseos, ustedes son unos sepulcros blanqueados, por fuera están bonitas esas tumbas, pero por dentro esas tumbas están llenas de huesos putrefactos, hediondos, con gusanos. Pues bien, eso es lo que le quiso decir Jesús al pueblo, que esa era la condición de ellos, la condición espiritual. Una condición deplorable, sucia, que eran dignos de conmiseración, dignos de pesar. Es impresionante todo esto. Hoy día podemos comprender eso por uno que asiste a los cultos durante la semana, que siempre es fiel a la asistencia a los cultos. Ahí hay unos punticos muy importantes, que hay personas de muchas iglesias que piensan que porque no llevan la Biblia para arriba y para abajo, ya no es buen cristiano, que hay que cargar la Biblia, que hay que todo el tiempo debo estar hablando de la Biblia para que la gente sepa que yo soy buen cristiano. Pero la pregunta que yo me hago, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es la vida de una persona en esta situación? El asunto no es cargar la Biblia para arriba y para abajo. El asunto es vivir lo que dice la Biblia. Hacer la voluntad de Dios. Viviendo en el temor de Dios. Jesús le dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenían muchas ceremonias, tenían muchas cosas, todo era bonito, era lindo, pero habían dejado lo más hermoso, que era la ley de Dios. ¿Sabes una cosa, hermano y hermana? Dios no está en contra de las ceremonias. Dios no está en contra de que se cante, se llegue bien arreglado a la iglesia. No. El problema es caer en ese vacío que pensamos que
todas estas cosas son más relevantes que el obedecer a Dios. Hoy la mayoría de personas leen poco la Biblia. Cuando hablo de las personas, estoy refiriendo a las que asisten a la iglesia, las que dicen que son miembros de la iglesia. Qué impresionante todo esto. Hermanos, seguramente no vas a tener, llegará un momento en que no vas a tener un buen vestido, un buen calzado, pero después que tengas un corazón inclinado a la ley de Dios, que ame a Jesús, que obedezca a Jesús, que tenga temor de Dios, lo demás es relevante, hermanos. Lo demás es relevante. Imagínate estos profetas que sufrieron tanto. ¿Será que esta gente tiraba lujo? Usaban bastantes lujos, cuando en la mayoría de los casos eran perseguidos, aún por el mismo Estado, por los gobernantes de Israel, o por el núcleo religioso del pueblo, porque no estaban de acuerdo con ellos porque le decían la verdad. Entonces, no te preocupes. No quiere decir que te tienes que abandonar completamente de lo externo, no, sino que eso no es relevante. Preocúpate primero por tu vida espiritual, de cómo estás con Dios. Bien, tales personas que van a la iglesia pensando de que, o sea, llevan la mejor Biblia, la más hermosa, la más costosa, van bien vestidos con la ropa más lujosa y el calzado más lujoso. Tales personas aparentemente han cumplido ya con los requisitos para ser cristianos. Muchas iglesias piensan de que los cristianos tienen que usar corbata y camisa manga larga y ropa clásica como tal, el vestido clásico, el pantalón clásico, que no deben ir en jean a la iglesia porque ya no son buenos. Hermano, yo no entiendo de dónde sacan eso. Eso no es relevante. Realmente no es relevante. Eso, nada de lo que he estado compartiéndoles es requisito de salvación para el creyente. Pero resulta que el comportamiento en la comunidad, en esa comunidad cristiana, durante el tiempo en que no está en la iglesia, se relaciona más con los impíos que con un Dios santo. La pregunta que yo hago siempre: ¿cómo es la vida de un creyente cuando está en su trabajo, cuando está en la universidad, cuando va por la calle, cuando está en el colegio? ¿Cómo es? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su vida? O sea, de nada sirve que vaya encopetado, que vaya como lo más decente. Mira tú que la mayoría de los políticos de nuestro país, y no solamente de nuestro país, sino de todos aquellos que conocemos, la mayoría de esos políticos bien vestidos, la ropa de clase, ropa de marca, y todos ensacados con corbata. Y uno lo ve como personas pulcras, decentes, pero debajo de ese ropaje, debajo de esa vestimenta se esconde un impío, un lobo rapaz, un hombre corrupto. Con esto no estoy diciendo que todos lo sean. No estoy generalizando esto. Pero en su gran mayoría, Dios mío, sepulcro abierto son ellos. Son sepulcros blanqueados. Esa
personas que proceden de esa forma han separado la adoración de Dios de la obediencia a Él. El rito de la fe del hecho de la fe y la vida santa del proceso de ser santificado. Hay personas que piensan de que porque van a una iglesia, son miembros de una iglesia, ya son salvos. De pronto, en el caso de la mayoría de estas iglesias que bautizan, después que se bautizan ya son parte de la iglesia, piensan de que ya tienen el cielo ganado con esto. Pero ¿cómo está su vida de obediencia? ¿Cómo está su...? O sea, en otras palabras, si realmente están convertidos al evangelio. Han hecho una separación. En otras palabras, hoy la iglesia cristiana, en otras palabras, las iglesias evangélicas, están sufriendo una especie de esquizofrenia intelectual, en el que han separado su devoción, su responsabilidad de vivir agradando a Dios por las cosas externas y pasajeras y ceremoniales que se practican dentro de esas congregaciones. Como dice el autor, hoy al igual que en el tiempo de Isaías, los elementos de la adoración sin la obediencia no tiene sentido delante de Dios. No tiene sentido delante de Dios, hermanos. O sea, es pura religiosidad. Y como dijo San Pablo, son como címpalos que retiñen. Y eso fue lo que dijo Isaías en el capítulo 1. Isaías en el capítulo 1 dijo estas palabras: ¿para qué me sirve, dice Yahvé o Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Eso lo dice el capítulo 1, versículo 10, versículo 11 en adelante. ¿Quién demanda de vuestras manos esto? ¿Quién les está exigiendo que me traigan tantas cosas? Dijo el Señor. ¿Quién es? ¿Quién ha demandado eso de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Dijo el Señor: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? No es que Dios esté en contra de que uno le ofrezca estas cosas, sino de que, hermanos, querían como que, agradar a Dios con estas cosas que hacían, pero no estaban agradándole con su conducta. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y mira lo que dice el versículo 15. Cuando ustedes extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mi rostro. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no la oiré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Seguramente hoy muchos pues no tendrán esa situación de que están sucias de sangre las manos, o sea, hayan matado, pero hay otros pecados como son adulterio, fornicación, como es, hermano, la mentira, el engaño, la idolatría y tantos pecados más que están dentro de muchos creyentes hoy. Sin embargo, cuando llegan a Dios, llegan al culto
comienzan a chorrear lágrimas por las mejillas, comienzan a gritar o a llorar, qué sé yo. Pero ¿será esto que va a mover el dedo de Dios? Se preocupan por llevar la ofrenda más grande, se preocupan por llevar el florero más hermoso para la iglesia, pensando de que Dios se va a agradar de eso. No, no es así. Mira lo que dice el Señor ahora en el versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Eso es lo que dice el Señor. Lávense y límpiense. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, por supuesto. Así lo dice San Juan capítulo 15, versículo 3, léanlo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces aquí le dice el Señor, lávense y límpiense. ¿Pero con qué? Con la palabra. Quiten la iniquidad, salgan de ella, apártense de esa iniquidad que ustedes realizan en sus obras delante de mis ojos. ¿Y qué fue lo que le digo? De una manera, aquí le está hablando acerca de la responsabilidad humana. Le digo, dejen de hacer lo malo, dejen, apártense de lo malo, déjense de estar practicando lo malo. Y el versículo 17 sigue diciendo acerca de la responsabilidad humana. Aprendan a hacer el bien. Arriba dice el versículo 16, dejen de hacer lo malo. El 17 dice, aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio, o sea, sean correctos. Sean correctos. Dice, deben restituir al agraviado. ¿Qué? Aquellos, si nosotros hemos agraviado a alguien, le hemos quitado algo, o le debemos un dinero que realmente, bendito sea Dios, que nos hacemos los locos y no lo queremos pagar, o cualquier otro acto, tenemos que preocuparnos por restituir al agraviado. Debemos hacer justicia al huérfano y debemos amparar a la viuda. Eso significa que cuando tú veas personas con necesidades físicas, que están sin ropa, que están desamparados, que están con hambre, y tú tienes en el bolsillo, yo tengo en el bolsillo dinero, yo no debo cerrar mi corazón, porque eso es lo que está diciendo el Señor. O sea que el Evangelio es algo práctico, no es algo teórico. Y no debo desviar la atención de hacerme ver como un creyente espiritual cuando yo voy a la iglesia a adorar con esa sublimidad, cantando de una manera sublime y hermosa, apacible. Pero ¿cuál es mi comportamiento? ¿A dónde está mi comportamiento delante de Dios? Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer. Que Dios les bendiga. Paramos aquí en este momento.